Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Tato, soy periodista, promotor cultural y también narrador. Y hoy tengo el gusto de presentarles esta transmisión denominada En gustos se rompen géneros, literatura mexicana contemporánea, en la cual tendremos como invitados a Carlos Martín Briceño, narrador, a Marco Antonio Murillo, poeta, a Cari Cerda de Tabasco, quien es también poeta y nos mandó su participación desde Alemania, y a Encia Verducci, también ensayista y poeta, quienes nos va a estar leyendo también desde Campeche un poco de su obra literaria junto con un servidor. Espero que les guste. Hola, soy Carlos Martín Briceño, escritor de novela y cuento, y hoy les voy a leer un fragmento de mi novela La muerte del ruiseñor. De vuelta a la negrita. Espigo entre mis recuerdos uno muy vívido, en tonos blanco y negro, en una época en que los años transcurrían con una lentitud incorpórea. Se trata de un sábado al mediodía, en una cantina atestada de gente donde el barullo de los parroquianos se confunde con el chocar de las botellas sobre mesas de metal, los arpegios de guitarra y las voces de un trío que canta melodías yucatecas. Reconozco los versos de Quisiera, de Guti Cárdenas, el propietario del bar, un hombre robusto y de pómulos hundidos al que todo mundo conoce por el sobrenombre del Chino Escalante, atiende desde la barra a la clientela. A pesar del calor meridano, viste guayabera blanca de manga larga, supervisa que a ninguna mesa le falte botana, y mucho menos bebida. A través de un agujero en la pared que une el salón principal con la cocina, como si se tratara de un mágico cuerno de la abundancia, brotan sin descanso charolas rebosantes de jícama con chile, remolacha curtida, papa con chorizo, chicharra en salpicón, empanaditas de frijoles y pequeñas raciones de siquilpac. Nada que empance a los bebedores. A la negrita se viene a beber, no a almorzar, suele decir el chino, cuando alguien le reclama que por allá, por el rumbo de la plancha, acaban de abrir la Prosperidad, un bar donde el queso relleno y los lomitos de Valladolid son cosa corriente en el menú botanero. Me veo sentado en una silla grande, ante una mesa que me queda alta, en un rincón de este bar ubicado en la confluencia de las calles 49 y 62, acompañando a mi padre, que apura ya su segunda león negra de la tarde y está a punto de pedir un Madero 5X pintado, o tal vez un whisky Ballantines, bebidas de moda entre los profesionistas de esa época. Papá viste aún con su bata blanca. Acaban de salir de su consultorio y no tuvo tiempo, o más bien no quiso, de pasar a casa a cambiarse de ropa. Se le mira contento, satisfecho. Ni siquiera la noticia del asesinato del Charras, el rebelde líder estudiantil, ha alterado su rutina de los fines de semana. Puedo adivinar en sus gestos, en el gusto con el que espumea de cerveza su bigote, en la forma en que conversa con el cantinero, en el modo en que sonríe y saluda a las personas cuando lo llaman doctor, una inequívoca expresión de triunfo. Me han servido un refresco de toronja, pero como siempre, él permite que yo tome algunos tragos de su cerveza que me saben a gloria. Y nadie parece tomar en cuenta mi presencia, ni siquiera papá, que ahora conversa animadamente con un hombre mayor al que por su atuendo blanco supongo también médico. Los veo platicar con buen ánimo, deteniendo su charla únicamente para disminuir el nivel de sus vasos jaiboleros, como viejos amigos que hace mucho no se encuentran y saldan una cita pendiente. Mi padre sonríe y creo descubrir entre la bruma provocada por los sorbos de cerveza y el dulzor de mi segundo refresco de toronja, como los semitas bíblicos, los egipcios faraónicos, los antiguos persas y los indios del Ramayana, que no hay mayor felicidad que esta, la del hombre que ha alcanzado el privilegio de beber y conversar con sus semejantes sin que le preocupe absolutamente nada de lo que sucede a su alrededor. Más tarde, cuando el humo de los cigarros empieza a enrojecerme las pupilas y las botanas se circunscriben a platos de cacahuates enchilados y pepitas de calabaza, papá mira su reloj de pulsera y suelta un lacónico "ya es hora" que anticipa el fin de nuestro Edén. Apura el resto de su trago y le hace señas al mesero para que traiga la cuenta. Y es precisamente en este momento de la evocación, al reconocerme a punto de partir de la negrita, cuando todo cobra sentido. Lo miro ponerse de pie y pasarme el brazo por los hombros mientras tararea un rayito de sol de Guti, la última canción que habremos de escucharle al trío. Antes de cruzar la puerta batible de la cantina de mi memoria, echo una última mirada al sitio y alcanzo a ver, con un sabor a pérdida impregnado en la boca, cómo a mis espaldas empieza a oscurecerse la imagen de aquel territorio de felicidades.
Cari Cerda, Tabasco, México. Ávila. Como el influjo de la marea sobre la playa niña, acompañabas por la tarde mis quehaceres. Ante tus ojos de selva en llamas, recité poemas y tablas de multiplicar erguidas sobre el banco de la cocina. No aplaudías, pero me peinabas con esmero para la ceremonia. Juntas descubrimos a Santa Teresa. Forraste el libro con su foto en blanco y negro y el que me regalaron cuando gané el concurso. Muchos años después recorrimos Ávila y visitamos las murallas por donde ella huyó en busca de los moros. Ya para entonces habíamos naufragado. Madre, cuídate mucho, te dije. Cuídate, por favor, que tú no tienes experiencia alguna. Pero no hubo manera, madre, no la hubo. Cundió el invierno. La muerte y tantas veces la vida se enfrentan mano con mano de una misma. Sin embargo, para ti, estar sola era castigo. Por ello, pienso, ante el umbral, te vi desesperada clamar por compañía para ayudarte a guarecer tu corazón del frío. Planta con valentía tus raíces, protege tus pies con cebo y enfrenta la corriente. Camina contigo y junto a ti. Recuérdalo siempre, madre amada, más vale tarde, que para ninguna de nosotras ha caído la noche todavía. Tesón. Con vigor prolífico acompañaban tus maldiciones la estela de mi paso adolescente. Erguías con tesón flores agrias sobre el altar donde naufragó el himen en sacrificio corrupto. A tu lado, la lucha fue tenaz. Entre algodones no se aprende la fortaleza. Belleza. Sobre tus rodillas aprendí el detalle y la sobria armonía de la delicadeza. Lo exquisito sobresalía y ganaba en toda lid. Juntas honramos la belleza, pero nunca la mía. Esa, me lo dijiste siempre, era un peligro. Él llamó porque no podía dormir. Yo había llamado porque no podía vivir. Mi nombre es Marco Antonio Murillo y voy a leerles unos poemas de mi último libro publicado, La tradición del viaje a solas. Flores que abren por error. 1. Entré al jardín y vi cómo los arbustos se rompían a gajos, las pequeñas matas contra el viento torcían el tallo y los árboles al frutar daban la pulpa del cielo o del infierno. Esa flora me recordó que al crecer la naturaleza también es tortura. Cuando la piel de la mano se pela, lo hace como un durazno. Cuando corto la cabeza de un nabo, al caer escucho un golpe de hojarasca. Pedacería como las manchas verdosas que duermen en el jardín o un herbario lleno de cuerpos florales. 2. Una tarde de abril me asomé al burro oculto. Buscaba un tomo que me aclarase de qué especies eran las plantas que crecían en el jardín. Por un facsimilar supe de Julia Carlos Carracero, escritora y botánica. En 1905 publicó un cuaderno de clasificación difícil, Los frágiles hijos de la mandrágora, el cual pronto fue olvidado por la ciencia moderna. Empastado en cuero y con herbolarios relieves en el canto de las hojas, el volumen repasa la relación de la flora con el tiempo de los muertos. La sección más lograda, según el dependiente de la librería, era la tercera, donde se examinaban formas y características de algunas plantas. Luego se comparaban con los óleos del sufrimiento. Cito: la fragilidad de un hombre antes de morir es la misma que la de una planta ante las diarias labores de la siega. ¿Acaso una mano cercenada no se parece al bulbo de una dalia por abrirse y un cuerpo espigado sobre la rueca al tronco espinoso de un árbol sirio? Los oficios solares en los jardines cortan con las mismas tijeras que la muerte. 3. Jardines. El sol golpea la tierra y el aire disemina el buhil más amarillo de su temperatura por las plantas del lugar. El antullo o lengua de fuego
Era la pila de bronce donde ardió San Policarpo, el corazón herido, enredado en un roble, el suplicio de Santa Catalina. La orquídea itálica daba un cuerpo desnudo, San Sebastián, a punto de ser asaetado contra un tronco. Del asfódelo brotaba el rictus de San Antonio en el exilio. 4. También había plantas cefalóforas, la Drácula simia y las flores muertas que dejaba la boca de dragón, soles de cráneos frágiles y mandíbulas abiertas, soles muertos, tal vez querían decir un salmo, pero nadie, salvo yo, escuchaba. 5. Contra los muros del jardín, las hiedras estaban bien apretadas. Me acerqué a cortarlas y mi piel preguntó: ¿qué rencores guarda esta hiedra cuando asfixia la roca? Durante los meses del verano, troncos y tallos crecen sinuosamente, se tumoran, se ramifican, sufren la ciega del clima, la soportan. Quizá plantas y santos no solo compartan las formas del suplicio, también cierta irradiación que llega después y viene de más allá de nuestros jardines. Es la energía solar de la divina gracia, la misma luz no usada que alienta la fotosíntesis. Gracias. Hola, soy Yencia Verducci, de Campeche. Leeré algunos poemas de mi libro El bosque de la hormiga, que es una serie de poemas breves respecto a mi cotidianidad en Campeche y en mi vida en general. Empezaré con uno que se llama Las trasterradas. Regresamos a la tierra nunca propia, huella de patria imaginaria. Llevamos por dentro la casa, el árbol y el sueño. En una pared rentada, mi hermana retiene una fotografía, fragmentos mediterráneos. Hablamos el idioma donde no existe posesión de las circunstancias. Nuestra infancia solo son palabras. Hermana, la alegría del viaje nos abandona. Sin geografía que nos sostenga, soñamos con el árbol y la casa. Palabras para un día de campo. Para Coral Bracho. No conocimos la experiencia de un mantel a cuadros sobre la hierba. No presenciamos la huida de un sombrero de paja con el viento. Quizás cegar el campo hubiera sido útil, como importante es para las mujeres lavar la ropa juntas, contarse anécdotas que jamás sucedieron. No existió el tiempo, el necesario para la contemplación. Demasiados acres nos alejaron de la ilusión posible del paso de la hormiga por la pierna. Radio de onda corta. A oscuras mi padre sintonizaba la radio, una pelea de box en japonés, la crónica de un atentado en italiano o la caída de un avión en ruso. Aunque los periódicos al día siguiente desmintieran sus versiones, él se entendía con la frecuencia y la estática, fiel receptor de hechos incomprendidos a lo largo del cuadrante, insomne en las ondas de alguna estación, mientras, junto a él, mi madre soñaba encontrar un interlocutor. Nieve en la terraza. Dicen que conocí la nieve en una terraza, pero jamás la he tocado. Su blandura o su dureza desconozco. En cambio, recuerdo esa terraza por un pino enorme en una maceta, por mis padres bailando Lady Day en voz de Sinatra, por la felicidad que ofrecía el mirar hacia todos lados. No, yo no conozco la nieve, aunque me muestren una fotografía y casi me convenzan. Solo sé que cuando nos despedimos de ese espacio propio para la sobremesa en el verano, comprendimos que éramos de ningún lado. Geografía familiar. La familia solo coincide en bodas o entierros. Los parientes se reparten estrechos abrazos.
Retoman una conversación nunca concluida, las mismas preguntas, las mismas respuestas, como si el domingo hubieran compartido la mesa o el miércoles se prestaran el hilo dental. Nos hemos convertido en una tribu aburrida que se escandaliza cuando alguno decide ser alpinista o bailarina de cabaret. Pero siempre tenemos presentes a nuestros muertos, aquellos que no harán las mismas preguntas, quizá porque no tendremos que dar las mismas respuestas. Pietralunga. Para María Volpi, mi abuela. Regresaste, María, a la tierra cansada que aún engendra la semilla de anís. Pietralunga del terco dialecto. Las mujeres manchan sus dedos en el aroma de las almendras. Detienen la vista ante la colina preciada por su reserva de caza. Regresaste para olvidar a la sombra inútil de un avión, tender al sol sábanas blancas como hermosas banderas. Umbria es el ciprés camino a Gubbio. Son los hombres que fuman en la plaza, nombres ocultos bajo piedras. Pietralunga son tus manos entre un nido de águilas. Muchísimas gracias. El juego. Juan llegó a la fiesta con Amelia y casi instantáneamente se separaron. El juego había comenzado. De vez en vez, ellos se cruzaban ya fuera en la mesa o en la pista de baile, intercambiando miradas, brindando por entre las risas y las diversas conversaciones. Amelia saludaba a todo mundo y bailaba con varios de los hombres en el lugar. Juan se apoltronó en su asiento mientras apuraba su bebida. Con la pierna cruzada y el cigarrillo encendido, charlaba aquí y allá sin profundizar demasiado, pues sus ojos irremediablemente se dirigían hacia donde Amelia se encontraba, ya que no podía evitar sentirse estimulado ante la visión que el panorama le ofrecía. Uno de tantos galanes en turno bailaba cadenciosamente con ella, mientras poco a poco y a tientas sus manos se posaban en las caderas y en el nacimiento de las nalgas de Amelia, quien parecía no darse cuenta. La danza iba subiendo de tono. Las luces, el calor y el alcohol perdían a cualquiera, y aquel tipo no era la excepción. Juan podía observar detallada y casi gozosamente cómo el hombre la abrazaba por la espalda, olfateaba sus cabellos, rozaba la nariz con sus mejillas, exhalando su aliento etílico en el cuello de Amelia, quien se dejaba hacer sin soltar prenda a pesar de los embates del obstinado seductor. De nuevo, Juan pedía más tragos, sin dejar de ver la escena, pues a pesar de los celos, sonreía plácido. Hizo cambio de piernas y las cruzó de nuevo para disimular la erección descomunal que tenía bajo el pantalón. Amelia desfallecía en brazos del hombre, moviendo las caderas sensualmente al ritmo de la música, pues el tipo en cuestión ya se sentía triunfador, sin percatarse de que por encima de su hombro, Amelia también dirigía sus verdes ojos hacia Juan, quien se escondía entre el humo de sus cigarrillos y los vapores de la borrachera. El tipo desconocido se acercó al oído de Amelia para susurrarle unas palabras, pero ella parecía no escucharlo. No podía dejar de pensar en Juan. Este pagó la cuenta y cruzó por entre la gente hacia la pista, pasando junto a Amelia y su ligue de la noche sin siquiera mirarlos. Ella corrió tras él, sin molestarse en decir adiós al frustrado hombre con el que había bailado toda la velada, que no daba crédito a lo que veía, pues la muy cabrona se le había escapado sin explicación alguna. Ya en casa, sin mirarse, sin dirigirse la palabra, Juan desnudó a Amelia y la metió a la regadera, lavando con fruición todo su cuerpo. Después se fueron a la cama. Ella lo seguía envuelta en una toalla todavía mojada. Juan se la arrancó del cuerpo y la trajo con violencia hacia sí. El juego había terminado, pero otro juego comenzaba su ciclo interminable. La palabra. ¿Quién me habita?, se preguntó el hombre frente al espejo empañado. Entonces, un dedo invisible escribió las siguientes letras. La palabra.